Domingo de Pentecostés 2024. Con esta solemnidad terminamos el tiempo litúrgico de la Pascua. Y lo hacemos poniendo la mirada en este maravilloso regalo que nos hace el Señor, el Espíritu Santo. Ya Jesús, antes de subir al cielo, en el famoso discurso de despedida, les decía a los discípulos cómo era necesario que Él volviera a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios, donde se sentaría a su derecha, donde iría a prepararnos un lugar, pero también desde donde nos enviaría el Paráclito, el Consolador, el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu que, por un lado, permitirá a los discípulos entender y comprender lo que habían vivido y visto en Jesús, pero también les daría la fuerza para ir por todas partes y a predicar a toda criatura el Evangelio del Señor. Cerramos así esta cincuentena de días acogiendo el gran regalo del Espíritu Paráclito. Dirán el Salmo 143, tu Espíritu bueno me guíe por una tierra llana. Y Pablo en su carta a los Romanos dirá, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Los discípulos no habían logrado entender esa realidad que Jesús les había prometido. Y por eso, reunidos en oración junto con María, la Virgen, la Madre de Jesús, están en oración. Muchos en estos días han hecho retiros. Anoche, en muchas parroquias y grupos apostólicos, hicieron la vigilia de preparación, vigilia de Pentecostés. Acoger el Espíritu Santo, pedirlo, es clave para que nuestra vida sea según Dios y para que nuestras oraciones efectivamente lleguen a Dios. Por eso nos sobra recordar el pasaje de San Pablo a los Romanos cuando dirá que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero a su vez Él eleva a Dios nuestro clamor, nuestra oración, con gemidos que llegan al Padre. Es decir, no solamente el Espíritu Santo que pedimos viene a ayudarnos en nuestra oración, sino que la hace eficaz, haciendo posible que nuestras plegarias lleguen realmente al Padre del cielo. Pentecostés. Gran milagro que los apóstoles, que los discípulos reciben. Pudiéramos decir en los textos bíblicos que escuchamos hoy que hay dos narraciones de ese episodio de Pentecostés. Por un lado, encontramos en el Evangelio el relato de San Juan, precisamente en el capítulo 20, donde Jesús resucitado, el primer día de la resurrección, dice el texto bíblico, se aparece a los discípulos, les saluda con la paz, les traigo la paz, se les manifiesta como aquel que había muerto y resucitado, mostrándole las manos y el costado, y les da el Espíritu Santo. Dice el texto, sopló sobre ellos y les dijo,
reciban el Espíritu Santo. Técnicamente pudiéramos decir que para San Juan este es el Pentecostés, Pentecostés joáneo, donde el resucitado une la Pascua con Pentecostés. Su resurrección hace que explote, que se realice la efusión del Espíritu Santo. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, hace un recuento que es el que escuchamos en este día, en el capítulo 2, donde ubica a todos los apóstoles en oración, donde describe esa llegada del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y cómo ellos empiezan a ser verdaderamente misioneros, pudiéramos decir. Es el día en que nace la iglesia, es el día en que nos consolidamos como católicos, en el sentido de que son todas las lenguas, y entonces dicen aquí cómo los han oído hablar en su propia lengua: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Filicia, de la Panfilia, de Egipto, de la Libia cirenaica, peregrinos de Roma, judíos convertidos al judaísmo, cretenses, árabes. Todos, dicen, los hemos oído hablar en las propias lenguas. Hay un milagro adicional. Hay un antes y un después en la vida de los apóstoles. Antes frágiles, temerosos, miedosos, ahora llenos del Espíritu Santo, valientes, osados, mártires, es decir, testigos, con poder, como lo escuchamos también en el Evangelio de San Juan, de perdonar los pecados. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Esta es una fiesta muy bella, y qué bueno que nosotros recuperemos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En las catequesis, habitualmente de primera comunión y confirmación sobre todo, nos recuerdan, nos enseñan, profundizamos, ojalá así sea, en los dones y frutos del Espíritu Santo, que, como dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, particularmente en torno de los dones, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Dones del Espíritu Santo que pedimos, que imploramos, que necesitamos, porque nos hacen verdaderamente personas maduras, capaces de discernir y de actuar según Dios. Y cuando recibimos desde la fe estos dones, sin duda vamos a tener una consecuencia o unas consecuencias que teológica y pastoralmente llamamos frutos. Los frutos del Espíritu Santo, que dirá el Catecismo de la Iglesia Católica, son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. En general, la tradición, basados en el texto de Gálatas 5, nos propone como frutos la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad. Y tantos otros que estamos llamados nosotros a dar a los demás. Solidaridad, capacidad de perdón, capacidad de respetar la diferencia, capacidad de ser creativos para dar respuesta
a las dificultades y retos que se nos puedan presentar. Queridos hermanos, acojamos pues el Espíritu Santo, pero invoquémoslo desde el corazón. Y cuando lo recibamos, dejemos que ese Espíritu trabaje en cada uno, para que trabajando nos configure cada vez más con Jesús y nos ayude ese Espíritu en un fruto que es fundamental y que a mi manera de ver debe animar todo nuestro quehacer de creyentes. Haga posible ese Espíritu que recibimos, que alcancemos el estado de santidad para el cual estamos siendo llamados. Sean santos como su Padre Celestial es santo, sean perfectos, sean misericordiosos, como perfecto y santo y misericordioso es su Padre Celestial. Que el Espíritu Santo, pues, con su fuego de amor, nos purifique, nos santifique y nos haga a todos testigos del amor divino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.